Un fracaso más en el fútbol guatemalteco, específicamente en las dos participaciones de edad limitada que tuvo Guatemala, el premundial sub-20 y también los Juegos Centroamericanos y del Caribe sub-21, al mando de Willy Coito y al mando de Sebastián Vini. Sí, son responsables los técnicos, sí son responsables todo lo que envuelve prácticamente a este proyecto, pero hay que ir un poquito más allá. No podemos pretender que hagamos una analogía. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y eso hay que entenderlo. Esto no es un tema del proceso que lleva Vini o del proceso que lleva Willy Coito. Es un tema de las bases y hay que entender algo. Hoy por hoy los jugadores que llegan a este tipo de selecciones les faltan un montón de situaciones como la docencia, la formación integral, la alimenticia, lo físico. Hay que trabajar desde pequeños en muchos aspectos. Hay que entender la mayoría de alimentación de los niños o jóvenes en Guatemala es a base de carbohidratos, háblese maíz, legumbres, arroz, masa, todo ese tipo de situaciones. Sí se come huevo, pero se necesita específicamente una alimentación proteínica y estar vitaminados de una forma concreta para lo que se aspira como atletas de alto rendimiento, para poder crecer en masa muscular, para tener una estructura sólida y para también crecer en cuestión de estatura o corpulencia. Y eso es fundamental. Luego una formación integral, la formación integral que tiene que ver es de acá. Formar valores, entender lo que es la responsabilidad, lo que es la disciplina, lo que es el estudio, formar personas para la vida antes que todo. Y eso los va a llevar a ser responsables en lo que termina siendo su profesión como futbolista profesional, en tomar decisiones correctas en su vida. Eso también es fundamental. Luego está el tema técnico-táctico. Hay jugadores que llegan a cierta edad y todavía no tienen la capacidad de perfilarse por una jugada, saber atacar el espacio, moverse sin pelota, entender un sistema táctico, entender una estructura. Prácticamente todo ese tipo de situaciones, cuando llegan sin ese conocimiento a procesos de selección, pues termina entorpeciendo lo que puede hacer un seleccionador específico, porque eso se tiene que trabajar desde las bases. Entonces hay muchas carencias que definitivamente se tiene que trabajar desde federación, desde un tema social, desde un tema gubernamental, y también se tiene que trabajar desde las familias. Y no es una exigencia así, bueno, ¿cómo vas a exigir que coman bien si tal vez hay pobreza o tal vez hay situaciones negativas? Pero son situaciones que se tienen que trabajar. Se tiene que tener un proyecto para poder sacar jugadores, para poder sacar atletas de alto rendimiento. Todo ese tipo de situaciones son cuestiones que se tienen que evaluar y se tienen que trabajar. Sin eso es muy difícil que trascienda el fútbol guatemalteco a lo largo de los años. Se tiene que trabajar desde lo mental, desde lo físico y desde lo alimenticio. Definitivamente eso es fundamental. Hay que entender que hoy por hoy lo que entra por acá, lo que entra por acá y lo que se desarrolla acá es fundamental para ser deportistas de élite. Y eso hay que contemplarlo y creerlo. Y otra cosa, que eso para mí es fundamental, y es culpa de todo el entorno. Se aplaude, ¿sí? Prácticamente se reconoce muy rápido a ciertos jugadores y pierden el piso. Se les llama de fenómenos porque sobresalen un poquito en su entorno, porque tienen una que otra jugadita buena, porque tuvieron un buen desempeño en un torneo en específico, porque resaltaron a nivel local. Y eso definitivamente les termina siendo nocivo para jugadores jóvenes que todavía no entienden lo que es la responsabilidad de llevar en su espalda lo que significa ser un jugador profesional y sobresalir. Hoy por hoy los güiros, los patojos, los jóvenes o los recién adultos, porque puede ser que estén pasando recientemente los 18 o 21 años, no saben cómo manejarse cuando ya hay dinero, cuando ya hay fama, con el tema de las amistades, con el tema de los sacrificios, con el tema de ingerir licor o no cuidarse en la alimentación, o hacer ejercicios extras o llevar un control de lo que prácticamente se necesita para ser de élite. Entonces, no es solo culpar a la federación, no es solo culpar a los técnicos, no es solo culpar a los jugadores. Se tiene que entender que desde las bases se están haciendo mal las cosas. Y sí, se necesita un cambio. Puede venir el Pescado Ruiz, pero el Pescado Ruiz necesita un proyecto, necesita alguien que prácticamente lo guíe, lo ayude y trabaje con él, porque solo la cabeza no funciona. Se tiene que trabajar en todos los aspectos, en todos los brazos prácticamente, este gran árbol que es la Federación de Guatemala. Así que un poco de conciencia, hay que tomar en cuenta que no solo es justificar y decir que fracasó Coito, que sí fracasó, que fracasó Sebastián Vini, sí fracasó, que fracasaron estos jugadores, sí fracasaron. Eso no se puede ocultar con un dedo. Pero también hay que entender que todo este fracaso viene desde las bases y eso hay que entenderlo. Hoy por hoy no hay jugadores que vengan con un físico extraordinario, con una cabeza bien formada, como se dice normalmente en un tema integral, y también en un factor de conocimiento
de lo que es la táctica y lo que es la técnica depurada para poder trascender futbolísticamente. Así que se las dejo ahí. Sí hay que pegar el grito en el cielo y buscar culpables si lo queremos ver, porque es normal, pero también hay que entender que si esto no se trabaja desde pequeños, desde el baby fútbol, como se dice, desde los 5 años en adelante, ¿sí? En cosas como le digo, alimentación, formación integral, estudios, valores, entender lo que es la disciplina, lo que es la responsabilidad y trabajar en temas técnicos para que ellos ya no necesiten una docencia cuando ya sean prácticamente profesionales, es la única forma de avanzar en el fútbol. Se las dejo picando, ustedes me dirán qué piensan.